Que, Bueno, que yo me acordaba que sé que usted me dijo que era como lo mismo, que era justamente, ahí yo lo busco, así se lo digo pero bien. con un límite notable, seguro. Cuando x tendía a cero, que era con trigonometría, Ajá. que era de seno ¿Te de acordás cuál 5, era? A ver, dale, decime. sí, que era límite de x tendiendo a cero, Sí, de seno de sí. 5x por tangente a la 2 de 3x. ¿Por Todo, tangente o sobre? sí, Ah, no. Por no, por tangente de tangente. tangente, 2 elevado a la 2, 3x, sí, que se repite 2 veces la tangente, dale. sobre seno, también de vuelta a la 2, x, por x. Sí, bien. Ese era. Bueno, acuérdense, dame un segundo. Acuérdense de esto. Hay dos maneras de resolver eso. ¿Por qué? Porque se puede usar transformando todo en un límite notable. ¿Cuáles eran los límites notables? Con seno y con tangente, pero si era tangente de 4x, ponele, tenía que estar dividido por 4x. Y si la x tiende a 0, ese cociente tiende a 1. Eso es un límite notable. Con el seno y con la tangente, el argumento del seno o de la tangente tiene que ser igual a ver si acá tengo algún límite de eso. Mira, ves, por ejemplo, puede ser, acá dice, hay dos maneras de resolver. Usando, se ve, ¿no? Sí, sí. Acá el ejercicio es otro, pero se puede usar como notable, en cuyo caso lo que haces es, ves que acá, por ejemplo, el denominador no es igual que el argumento. Ujú. Tienen que ser iguales, si no el límite no da 1. Entonces lo que vos podés hacer es agregar a la x el número que multiplica en el argumento. Entonces agregás 4 abajo y agregás 4 arriba. Ah, bien. El número que sea, lo agregás arriba y abajo. Y después distribuís el límite, haces límite de 4 por el límite del seno de 4x sobre 4x. Entonces, el límite de una constante es la misma constante, da 4. Y este límite da 1 por ser un notable. Y te queda 4 por 1 igual a 4. Esa Ujú. es una manera que si ustedes lo quieren hacer así, no tengo problema. Yo no lo hago así. Yo lo que uso es el concepto de infinitésimos equivalentes. ¿Cuál es la idea del infinitésimo equivalente? Que el seno de 4x y 4x son infinitésimos equivalentes. ¿Eso qué significa? Que valen lo mismo cerca del cero, que toman el mismo valor. Si vos Sí. graficás seno de 4x y graficás 4x, las gráficas son idénticas cerca del cero, que es donde el límite da 1. Entonces, ¿qué pasa? Que si el seno de 4x es lo mismo, es igual la gráfica a 4x cerca del cero, ¿por qué no reemplazo una fórmula por otra? Entonces, ¿qué hago? Si uso infinitésimos equivalentes, en vez de poner seno de 4x, pongo solo 4x. Ah, bien. ¿Por qué? Porque son iguales, son infinitésimos equivalentes, cerca del cero. ¿Qué ventaja tiene? Que es mucho más corto. Ujú. Porque ahora simplifico las x y me queda el límite de una constante, me da la misma constante. ¿Te ubicas? Sí, profe, Pero háganlo como pero ustedes quieran. ¿Qué ahí pasa en el sale caso tuyo? límite de x tiende a cero, que pone 4x, 3x pone 4 tercios. Pero ahí no reemplazo el cero por la x. ¿Cómo no O sea, reemplazar eso? en la final, veo que sale como resultado que es No, es 4 que tercios. simplificar. Ah, bien. Si la x está multiplicando en el numerador y Sí, sí, sí. multiplicando en el denominador, se simplifican. Ah, bien. Y entonces te Perfecto. queda el límite de 4 tercios. En el caso tuyo, lo voy a modificar acá. Vos me habías dicho que era el seno de 5x Exacto. Por la por la tan. tangente al cuadrado, por Ujú. la tangente elevado al cuadrado De 3x. de 3x Sobre seno al por cuadrado de x. seno al cuadrado, o Ujú. seno nomás, seno al Seno al cuadrado, cuadrado, no, seno al cuadrado de x. seno al cuadrado de x. Por ejemplo, hijo, si esto lo hace por notable, tenés dos renglones, porque tenés un montón de funciones. Sí. En cambio, si vos lo haces como infinitésimos equivalentes, por ejemplo, mirá la ventaja que vas a tener. Acá vas a poner, abrís seno de 5x, vamos a copiar. Por eso a mí me gusta mucho más usar infinitésimos equivalentes que usar
Notable, mucho más corto. A mí me va a quedar un nada, pero no importa. Iremos allá arriba. Abrís tangente, sacás el cuadrado, dejás solamente tangente de 3x por tangente de 3x. Lo abrís en 2. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Por tangente de 3x. Y abajo abrís el seno al cuadrado, lo abrís, que te quede seno de x por seno de x. Después, por ser infinitésimos equivalentes cada uno, seno tangente es infinitésimo equivalente a su argumento. Entonces, al seno de phi, volvés a poner la palabra límite para x tendiendo a 0, y ahora vas reemplazando. Donde dice seno de 5x, vos vas a poner simplemente, está jorobando internet. Espero que no se corte la luz. Bueno, 5x, solamente pongo 5x en vez de seno de 5x. En vez de tangente de 3x, pongo solamente 3x. En vez de tangente de 3x otra vez, vuelvo a poner 3x de nuevo. Y abajo, en vez de poner seno de x, pongo x. Y en vez de poner seno de x, pongo x. Todo eso y después la palabra límite. Y vas simplificando. Esa Bien. x, por ejemplo, una x de arriba la podés simplificar con una de abajo, la otra x de arriba la simplificás con x de abajo. Abajo no te queda ninguna x. Arriba te queda el 5 nada más con x. Claro. 3 por 3, 9, 9 por 5, 45x te queda. Pero como la x tiende a 0, 45 por 0 te va a dar 0 el 0. resultado. Ah, bien. Pero ¿ves lo fácil que haces que lo resuelven si usan infinitésimos equivalentes en vez Sí, de sí. notables? Porque notables tenés que estar multiplicando y dividiendo por el mismo argumento. Cuando hay tantas funciones, imagínate, acá tenías que hacer 5x arriba, 5x abajo, 3x arriba, 3x abajo, 3x arriba, 3x abajo, abajo en el denominador, x sobre x, x sobre x. Estás agregando un montón de cosas. Cuando simplemente al seno de k por x lo reemplazás por el argumento k por x, porque son equivalentes cerca del cero. Y como el límite es para x teniendo 0, lo podés reemplazar y lo resolves en 2 patadas. Ah, bien, profe. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Pero Lo bueno, entendí. háganlo como ustedes quieran. Yo lo había hecho como, no sé si usted se acuerda de una clase, dijo que la tangente al cuadrado es lo mismo que, no sé, siempre estoy buscando en internet y dicen que es lo mismo que seno sobre coseno. No, pero Algo escúchame, así. no te conviene. ¿Por qué no te conviene? Cuando vos tengas una función al cuadrado, como en límite, tangente al cuadrado, seno al cuadrado, abrilo. Bien. Así como repetís el producto, ¿no es cierto? Así como tenés 3 al cuadrado es 3 por 3, ahí abrilo y pones, ¿ves? Tangente de 3x por tangente de 3x. ¿Por qué? Ujú. Porque las demás funciones trigonométricas no son infinitesimos equivalentes. Es Ah, bien. solo seno y tangente. Entonces no te conviene que hagas aparecer otra función. No, dejás seno y tangente. Bien, Que profe. esas sí las podés reemplazar por el argumento. Pero si tenés un coseno, sonaste. Porque Sí. vos acordate, mira un poco la teoría. Ese para mí es el error que algunos alumnos están cometiendo, si no son todos, que se van directamente al práctico. No miran, no le dan una leída a la teoría. Lee un poquito sobre infinitésimos equivalentes. Son infinitésimos, tienen un montón de ejercicios resueltos en el apunte de teoría, ¿entendés? Ujú. Entonces, dale una leidita para que entiendan un poco lo que están haciendo. Porque no es que simplifiquen la palabra seno, no, no, no. Esa función, el seno de 5x es una onda. 5x es una recta, pero cuando vos la graficás juntas en el mismo diagrama, cerca del cero no distinguís entre una y otra, tienen la misma gráfica. Por eso vos podés reemplazar a una por la otra. Ojo, cerca del cero. Después, lejos del cero, nada que ver. Y con el coseno, con la secante, no, no, no se puede hacer eso. Bien, profe. ¿Qué otra duda? Exacto. Cuando el argumento tiende a cero. ¿Por qué? Podés tener seno, en vez de 5x, podés tener seno de x menos 3. Sobre x menos 3.
Cuando x tiende a 3, ¿qué pasa? Que cuando x tiende a 3, el argumento del seno es x menos 3. 3 menos 3 te queda 0. ¿Me entendés? Se puede dar esa situación. O sea, si no creo que la profe está haciendo el examen, no creo que vaya a dar un caso así. Ella no creo que lo vaya a dar, una cosa así. Pero puede darse la situación de tener un límite, y ponele que tenés en el numerador, puede ser seno o puede ser tangente, nada más. X menos un número. Abajo tenés que tener siempre lo que está como argumento, tal cual, igualito. Y esa cuenta tiene que darte 0. Como es un número y la X es la variable, si X tiende a A, X menos A tiende a 0. ¿Entendés? Si X tiende a A, X menos A tiende a 0. Entonces ese límite también da 1, por ejemplo. Ese límite también da 1. Sería como una generalización. Mientras el argumento, el número al que se le calculan las funciones trigonométricas se llaman argumentos. Mientras el argumento sea igual al denominador y esa cuenta de 0, entonces ese límite da 1. Y eso es con seno y con tangente, nada más. Puede estar el seno arriba o puede estar el seno abajo. Es lo mismo. No, claro, pero eso puede ser, no, es que, a ver, estoy pensando, depende, ponele, que hubieras tenido este ejercicio, ¿sí? Que acá hubieras puesto, o sea, límite, corchete, de todo esto por coseno de x, ponele. Entonces vos aplicás, haces esto, lo mismo acá, vas sustituyendo al seno de 5x por 5x, distribuís el límite en el producto. Entonces haces el límite de todo este cociente por el límite del coseno, para que no te moleste el coseno con los infinitésimos, porque el coseno no es infinitésimo en cero. ¿Me entendés? Eso puede llegar a ser. Pero no sé si te referís a un ejercicio en particular, que creo que está en el práctico, no me acuerdo, que decía 1 menos coseno. En el numerador o en el denominador decía 1 menos coseno. Y abajo, qué sé yo, no me acuerdo cómo era. Pero ahí había que multiplicar numerador y denominador por 1 más coseno. ¿Por qué? Porque al quedar 1 menos coseno por 1 más coseno, te quedaba 1 menos coseno cuadrado y eso era seno al cuadrado. Desaparece el seno, porque por trigonometría usas una identidad trigonométrica y la reemplazás en función del seno. Ni ese ejercicio, ni uno con trampa, no. La profe no les va a hacer un ejercicio de eso. No me acuerdo si está en el práctico ese que te digo. Yo no me acuerdo, la verdad, te voy a ser muy sincera, no me acuerdo si entró diferencial en el primer parcial. No, entonces no. El recuperatorio tiene que tener el mismo temario que el parcial. Como lo hizo ella también, no me acuerdo si entró diferencial. Pero el temario, lo que entra es exactamente lo mismo que el parcial.
Buen día, profe. Hola, buen día. Sí, Yo tenía una consulta, porque igual ahora que está diciendo que es el mismo temario, en el ejercicio 1 nos pedían encontrar las ecuaciones de la recta cuando nos daban otra que era justamente paralela. sí. Entonces no creo que nos pidan cuando sea perpendicular a otra, ¿no? Es que creo que no hay en el práctico, me parece. Ah, bien. No, porque justo estaba No, y de leyendo la todas teoría y maneras, estaban las dos hija, te opciones. digo algo. El caso que sea perpendicular, si son paralelas, la pendiente es igual. Entonces vos sacás la pendiente de la recta que te dieron y la otra recta tiene que tener la misma pendiente, el mismo numerito. Si fueran perpendiculares, al número lo tenés que invertir y cambiar el signo. Pero yo creo que no hay ninguna en el práctico que sea perpendicular. Ah, bien, no, era eso, pero ahora que dijo que es igual, no, porque justo había visto unos ejercicios así y dije, bueno, capaz que nos Claro, es pueden que llegar a puede ser tomar. nada del otro mundo. Ponele, si son perpendiculares y una pendiente es 4, la otra tiene menos un cuarto. Eso es Sí, sí, todo. sí, solamente había que hacer eso, pero Claro. era para consultar nomás. Bien. Gracias. De nada. Profe, ya que dijo Ya. sobre ese tema, ¿me podría explicar cómo se saca bien la ecuación cuando te piden encontrar la ecuación de la tangente? Vio que nos dio una función y después nos daba otra que era paralela, se derivaba cada uno y después se igualaba. A ver, espérate, derivada, calcular la derivada, acá, recta tangente. Bueno, mira, acá tenés en recta tangente, esta es la ecuación que vos tenés que usar para hallar la ecuación de la recta tangente. Es la derivada de la función. Ay, perdón, perdón, gracias. Ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Bien. La ecuación de la recta tangente es f' en a por x menos a más f de a. F' es la pendiente, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, calcule el valor. Bueno, vamos a otra cosa primero. Acá. Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de, y te dan esta función, para x igual a 1. Cuando te dicen para x igual a 1, ese valor es el a. El a es el punto de tangente, el valor de x del punto de contacto entre la curva y la recta tangente. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando te dicen hallar la ecuación de la recta tangente a tal gráfica o a tal función en tal punto, para tal punto, ese punto vendría siendo el A. Entonces, ¿cómo resolves? A vale 1. ¿Qué necesito? Esta es la ecuación que tengo que usar. Vos fíjate cuáles son los elementos que intervienen en esa ecuación. Necesito calcular la derivada en ese punto y el valor de la función en ese punto. Son las dos cosas que necesito calcular. Entonces, ¿qué hago? Calculo f de a. F en 1 sería en este caso. La a es 1. ¿Qué hago? Me voy a la fórmula, donde está la x, pongo el 1. Sería 1 al cubo 1, 1 al cuadrado 1 por 4, 4, 4 por 1, 4. O sea que me queda menos 4 más 4, 0, me queda 1. O sea, f de 1 te da 1. Pero también necesito la derivada. Entonces, primero en realidad tenés que sacar la derivada. O sea, esta derivada sería en x. Primero sacás la derivada. Sería 3x al cuadrado menos 8x más 4. Y ahora, en la fórmula de la derivada, reemplazás a la x por el 1 y sacás la cuenta. Y te queda que la derivada vale menos 1. Teniendo ya el valor de la función en 1 y teniendo el valor de la derivada en 1, te vas a la fórmula y reemplazas. La derivada es menos 1 por x menos 1 más 1, que era el valor de f de a. Después haces la distributiva ahí, menos 1 por x, haces la distributiva y ahí te queda la ecuación de la recta. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, fíjate que hay distintos tipos de ejercicios en el práctico. Puede ser que te pidan la ecuación de la recta, como es el ejercicio que hicimos acá, o te diga, ves, encuentre los puntos en los que la recta tangente a la curva tanto
tiene la misma pendiente que la recta 3x menos y igual a menos 11. En definitiva, te piden encontrar los puntos. Entonces, tienen que leer bien el problema, lo que les piden para ver qué responden. Entonces, acá vos lo que tenés que hacer es encontrar el A, ese punto A, donde la recta tangente toca a la curva. Entonces, primero, esta función, ¿cómo sé qué pendiente tiene? Es una recta. 3x menos y igual a menos 11. ¿Cómo sé qué pendiente tiene? Mm, En toda recta, el número que multiplica a la x es la pendiente. Siempre, siempre. Entonces, Bien. despejala ahí. Acá está hecho, ¿ves? 3x menos y es igual a menos 11. Despejala ahí, yo acá la pasé para el otro lado, porque como estaba restando, la pasé sumando, más fácil. Me quedó 3x más 11. El número que multiplica a la x es la pendiente. Bien. Pero ¿qué pasa? Por teoría, la pendiente de la recta tangente es igual al valor de la derivada en el punto de contacto. Entonces yo ya sé que la derivada de esta función en el punto de contacto, que es lo que me piden, me tiene que dar 3. ¿Me entendés? Sí, esa parte la entiendo. Entonces sacás la derivada, ojo, es derivada de un cociente, Ujú. la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, no te tires gato a la máquina. Ah, casi salta el gato. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 2, todo sobre el denominador sin derivar al cuadrado. Y la igualas a 3. ¿Por qué a 3? Porque ese es el valor de la pendiente y ese es el valor que tiene que tener la derivada de la función. Entonces, ahora arreglátela, depende del ejercicio, cómo despejás. Vos lo que tenés que hallar es el valor de x. Entonces acá te va a convenir. Ese denominador primero lo pasás multiplicando al otro lado. Bien. Y después, bueno, desarrollá, eso en todas cuentas. ¿Ves? Sí, Vas sí. a tener que hacer el cuadrado del binomio. Acá te queda 2x más 3 menos 2x. Se cancelan las 2x, te queda nada más que un 3. ¿Ves? Este 2x y este 2x se cancelan. Bueno, resolves eso, pero te queda una cuadrática, una ecuación cuadrática. Tiene dos soluciones. En una, la x es menos 2. Por eso te dicen los puntos. Pues más de Ah, uno. bien. Claro. Por ahí te pueden hacer la trampita de que no te dicen en el enunciado los puntos. Te dicen encuentre el o los. Y bueno, vos vas a tener que ver qué encontrás. Acá encontramos dos soluciones. O sea que hay 2 puntos, pero la respuesta son los puntos. Los puntos son pares ordenados. O sea que si vos me dejas como respuesta a esto, por ejemplo, se te Sí. baja puntos, porque no has contestado lo que se te pregunta. Lo que se te pregunta son los puntos donde pasa tal cosa. ¿Me entendés? Ah, bien. Sí. Ya Entonces, se ¿qué vas a reemplazaría. tener que hacer? Claro, reemplazar en la función original, acá, en esta, ¿Mm? Sí. vas a tener que reemplazar a la x por menos 2, sacar la cuenta, y ahí vas a saber cuánto vale la y del punto. Entonces, con esos dos valores, con x igual a menos 2, y con lo que te da la y, que en este caso está hecha la cuenta, te da 2, armas el punto de coordenadas menos 2, 2. Después haces lo mismo en la fórmula de la función, reemplazás a la x por el otro valor que te dio, que era el menos 1, sacás la cuenta y te queda el punto de coordenadas menos 1, menos 1. Y esa es la respuesta. Entonces, lean bien lo que se pide. ¿Qué se pide? Hallar la ecuación de la recta, el punto de contacto, y entonces van respondiendo. ¿Ves? Este es del mismo estilo. Calcular las coordenadas, ¿ves? X e Y de los puntos, es el mismo estilo. Te pide puntos. Y en el primero, que me lo salteé, calcular el valor de la abscisa de un punto. O sea, no te piden el par ordenado del punto. Te piden la abscisa. ¿La abscisa qué es? El valor de X. O sea que, si este hubiese sido el enunciado del que hicimos recién, la respuesta hubiera sido esta que está en amarillo. Y no el punto. Ah, bien. ¿Entendés? Sí. Porque Bien. la abscisa es solo el valor X del punto. Por eso hay que prestar atención. La finalidad de este tipo de ejercicios estuvo buena. ¿En qué sentido? En todo se usa recto tangente.
o el concepto de que la pendiente es la derivada, pero lo importante es que el alumno aprenda a no ser apurón y leer bien y marcar y subrayar cuál es la pregunta, cuál debe ser la respuesta. ¿Entendés? Porque se te puede estar pidiendo diferentes cosas. Bien, profe. Gracias entonces. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno. De derivada, acuérdense que entra derivada, pero no con regla de la cadena. Es derivada de la suma, resta, producto. Practiquen, que fue lo que se equivocaron mucho, me parece, si no me equivoco, yo no los corregí, pero sí, no me acuerdo. Cuando mezclan operaciones. Cuando, a ver, acá, por ejemplo, ¿ves? Esto lo tienen que practicar mucho. Cuando tienen, por ejemplo, un cociente, pero en el numerador o en el denominador o en ambos hay otra operación. Acuérdense de estos ejercicios. Practiquen esto. La diferencia con el segundo parcial es que no van a haber funciones compuestas. O sea, no va a decir logaritmo de 6x, va a decir logaritmo de x. Pero lo que queremos ver acá es si manejan las reglas de derivación de las operaciones. ¿Se entiende? Sí. No simplifiquen nada porque son un desastre. No, ustedes derivan y la Bueno, hoja quede horrible y espantosa, no la toca, porque empiezan a mandarse tal burrada por ahí que y uno no puede no bajar algo por la animalada que han hecho, como simplificar cuando hay sumas y simplifican lo que está arriba con lo que está abajo y lo de arriba o abajo está sumando. Entonces, no. Ustedes derivan y lo dejan. En el único caso que no va en este parcial tampoco, que sí tenés la obligación de dejarla lo más sencilla posible, es en la derivación sucesiva. Porque si la derivada primera no la dejas lo más limpia posible, te complica la derivada segunda. ¿Entendés? Sería en el único caso en el que sí van a tener que simplificar, pero nunca van a hacer ejercicios tan complicados como estos y no van en este parcial. Ven acá también, en la tiene una división y arriba hay una resta. Con eso tienen que tener cuidado. Que hubo gente en el segundo parcial, que ese fue el que yo corregí ahora, que por ejemplo en la derivación logarítmica, claro, cuando bajan el exponente por el logaritmo de la base les queda un producto. Y cuando fueron a derivar, no derivaron el producto. Entonces, ese tipo de cosas tienen que tener cuidado en este parcial. Ver bien qué operaciones hay en el ejercicio. Pueden trabajar con cálculo auxiliar, por ejemplo. Acá, si ustedes quieren, todo es un poco lo que a cada uno le parezca. Me dan este ejercicio, ¿no es cierto? Y entonces yo digo, bueno, acá hay un cociente, bien. ¿Cómo era la derivada de un cociente? ¿Cómo era la fórmula de la derivada? Y me la anoto así en un costadito de la hoja. Era la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el u sin derivar por b'. Todo eso sobre b al cuadrado. Entonces, tengo como referencia lo que tengo que hacer. Muy bien. Ahora voy acá. ¿Quién es su? El numerador. Voy a ver, ¿quién es su? Ah, es una suma. Me voy, cálculo auxiliar, me voy acá en el costadito y digo, bueno, yo no lo voy a hacer tan en el costadito. Voy a poner u igual, y entonces pongo x elevado a, espera, copio, x elevado a la menos 1 más logaritmo natural de x, ¿sí? Lo pongo acá. Eso vendría siendo la u, ¿no es cierto? Y ahora digo, bueno, derivo, ¿cómo sería la derivada de la u? Entonces, eso estaría hecho en un costadito de la hoja, o sea, eso lo hacen como un cálculo auxiliar. Y dicen, ¿quién es u'?
Entonces, U' sería la derivada de x a la menos 1, ¿cuánto es? ¿Me escuchan? Sí, profe, sería La menos uno, derivada de x sería a la menos 1 es una, potencia, chicos, aunque sea claro, negativa, es potencia. sería No menos tengan, x a la hagan menos. ojo que no se les haga lío con integrales. En x a la n, la integral, la derivada, perdón, de x a la n es n por x a la n menos 1. No importa cuál sea el exponente. Entonces acá, aunque sea menos 1, la derivada va a ser menos 1 por x elevado a la menos 2, porque hay que restarle 1 al exponente. ¿Se entiende? Más, y la derivada del Sí, sí. logaritmo natural es 1 sobre x. Hago lo mismo con b. ¿Quién es b? A ver, ¿quién es b? b es x a la cuarta por 4x. Copio. Hago lo mismo en un costadito de la hoja. Esto es b. Esto si lo quieren hacer, repito, no es obligación hacer esto así. Pero si les cuesta, lo aconsejo. Entonces ahora dicen, ¿quién es B'? ¿Qué hay en B? Un producto, ojo. Espérate que venir más acá. Un producto. Entonces sería la derivada del primero. La derivada de x a la cuarta. 4x al cubo. Bien, 4x elevado al cubo. Por el segundo sin derivar, o sea que sería 4 elevado a la x. Más, porque es producto, más. El primero sin derivar sería x elevado a la cuarta, más la derivada de 4, la derivada de a la x es lo mismo, es 4 elevado a la x por el logaritmo natural de la base, o sea, del número. Entonces, tienen clarito quién es u, quién es u', quién es b, quién es b'. Entonces, después se van a esta fórmula y van reemplazando. Y no se marea. Porque si intentan hacer todo de una sobre esta, meten la pata. Entonces, a mí me parece, yo veo, ¿cuál es la operación principal en el ejercicio? Cociente, listo, esto es lo que tengo que hacer. Derivada de un cociente. Bueno, ahora, ¿quién es U? El numerador, lo saco aparte. ¿Quién es B? El denominador, lo saco aparte. Una vez que ya tengo clarito cuál es la derivada de U, cuál es la derivada de B, me vengo acá arriba y voy reemplazando. Y siempre usen paréntesis. Es preferible abusar de los paréntesis y no que falten. Entonces van a poner U' lo que es encerradito entre paréntesis, por B sin derivar, menos U por la derivada de B' encerradito entre paréntesis. Todo sobre el denominador sin derivar elevado al cuadrado. ¿Se entiende? Es un consejo que les doy. Porque si intentan hacer todo junto, a la vez hay que tener mucha cancha. Hay que manejar muy bien derivada para no marearse. Miren la respuesta que tiene. Miren el resultado. Es un resultado largo. Si no hacen esto y no tienen tanta cancha, puede que acá se mareen. Ven lo que yo les decía de los paréntesis, no vayan a dejar de poner los paréntesis, porque si no ponen este paréntesis, por ejemplo, este paréntesis de acá estaría multiplicando solo al logaritmo natural, y no. Si yo voy a la fórmula B' multiplica a la U. Por eso yo tengo que poner la U entre paréntesis, por entre paréntesis la B'. Ven, entre paréntesis la U'. Bueno, acá no se puso, pero si lo ponen no está mal. Prefiero que abusen de paréntesis. Prefiero que hagan esto. Abusen de paréntesis. Para separar U' por B. Todo, cada uno en paréntesis. ¿De acuerdo? Bien, profe. Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Yo tampoco. Bueno. Yo tengo algunas, pero bueno, no sé. Dale, no, dale, dale. Cuando nos pedía la parte de dada la función. ¿La Cuando, qué? No te cuando decía escuché. que dada una función, nos pedía un ejemplo que haga los cálculos necesarios para el dominio.
para raíces, los Sí, puntos de continuidad y clasificarlo, y cuando eran asíntotas, si eran así, qué tipo de asíntota eran. sí. El problema que tuve ahí fue, me acordé, el tema de las raíces. Para sacar las raíces, ¿se tomaba el numerador o el denominador? Y es que depende. Espera, Era bien. me dejé todos los prácticos abiertos, los que tengo. Porque no sé qué pasó, algunos han desaparecido. A ver, déjame chusmear primero. No, no hay cosas muy complicadas. Bueno, a ver, en el caso que vos tengas una función racional como esta, por ejemplo, o como esta, y tenés que hallar sin el 4, y tenés que fuera solamente menos 1 sobre 3x menos 6, es una división. La línea de fracción representa una división. Las raíces son los valores de x donde esta cuenta me tiene que dar 0. Entonces, si no tengo el 4, no está el 4. Para que una división me dé 0, lo que se tiene que hacer 0 es el numerador. ¿Por qué? Porque 0 dividido un número me da 0. Eso es lo que ustedes tienen que razonar y no memorizar. Por eso se hacen lío. Cuando se pide dominio, cuando se pide raíces, lo confunden. Las raíces son los valores de x donde la cuenta da 0. Si hay una división, lo que se tiene que hacer 0 es el numerador. Pero antes de sacar las raíces, siempre se saca el dominio. ¿Por qué? Porque las raíces deben pertenecer al dominio. Entonces, por ahí pueden haber algunas trampitas. ¿Por qué digo trampitas? Porque saco el dominio y para hallar el dominio es donde no encuentro imagen. Si hay un cociente, no encuentro imagen donde el denominador se hace 0. Entonces, de dominio, denominador se tiene que hacer 0. Para las raíces, el numerador. Pero vos sacas siempre primero el dominio. Porque suponete que el dominio son todos los reales menos el 1. Y cuando vas a hallar las raíces, te dan el 1 y el menos 1. El 1 lo tengo que descartar. ¿Por qué? Porque no pertenece al dominio. Porque las raíces son los elementos del dominio cuya imagen es 0. ¿Me Ah, entienden? bien, bien. Sí, ahí lo entendí. ¿Qué otra cosa podía ser? Que me preguntaste de las asíntotas. Claro. O sea, no, más que nada si era punto de discontinuidad y eso. Y bueno, Si era continuidad y continuidad. discontinuidad. Depende del ejercicio. Es que no lo tengo yo eso. No sé por qué no Yo tengo tengo todo un el... ejercicio que, bueno, que el que no había anotado en una hoja cuando está haciendo, que es el del parcial. No sé si quiere que se lo diga. Bueno, a ver, dame, poneme ese... Lo edito acá. Que era f de x Sí. igual a x al cubo menos 4x. ¿Es un cociente? Es una racional. Una racional. Entonces va a ser i igual a una fracción. Ujú. ¿Qué hay en el numerador? X al cubo menos 4x X al cubo menos 4x. Y sobre abajo, x al cuadrado más x menos 2. x elevado al cuadrado más x menos Menos 2. 2, Bien, claro, ese era. bueno. Primero dominio. Entonces, para hallar el dominio, vos lo que tenés que hacer es mirar el denominador. Ujú, Denominador, x al sí, cuadrado más x menos 2. Y esa cuenta, para sacar el dominio, esa cuenta que está ahí me tiene que dar sí, 0. Bueno, la resolvés. claro. Es una cuadrática. Ujú. Me Entonces, salió 1 y menos 2. bueno, 1 y menos 2. O sea que el dominio, entonces, el dominio sería todos los números reales menos, si pones una llave, Ujú. todos los reales menos, me dijiste el menos 1. Y 2. No, 1 y menos 2. Menos 2 y 1. Bueno, eso eran entonces el dominio. Y ahora quiero encontrar las raíces. Entonces, para encontrar las raíces, ahora hago al revés.
hago el numerador solamente, que es x al cubo menos 4, y eso es lo que igualo a 0. Ahí podés sacar x factor común, te va a quedar x al cuadrado menos 4, o sea que te queda x por x menos 2, x menos 2 por x más 2. ¿Sí? Para que esa cuenta de 0, los valores son 0, 2 y menos 2. ¿Sí o no? Sí. Yo lo hice por factoreo. Vos, si querés resolverla por una calculadora, no sé. Pero esa sería la cuenta. Yo lo hice por factoreo. Entonces las raíces serían 0, por un lado, 2 y menos 2. Pero yo ahora lo que tengo que hacer es mirar si los tres valores pertenecen o no al dominio. Mirá lo que me pasa. En el dominio se extrajo, no va el menos 2. El Y menos una 2. de las raíces me dio menos 2. Esa la borro. La descarto. Porque las raíces deben pertenecer. Entonces las únicas raíces van a ser x1 igual a 0, o sea, ¿cómo así? X1 igual a 0 y la otra va a ser x2 igual a 2. ¿Me entendés? Bien. La continuidad. Una función racional solo es discontinua en los puntos que no pertenecen al dominio. O sea, en el 1 y en el menos 2. Entonces, cuando vos tenés que hablar de continuidad, lo que tenés que mirar son tres cosas. En cada punto. Entonces vos vas a decir, en x igual a, era 1, no, 0. En x igual a 0. ¿Qué es lo que yo tengo que mirar en x igual a 0? Hay tres cosas. Primero, tengo que ver si existe la función en el punto. Si f de 0 existe. Y obviamente que no, porque si le doy a x, es x igual a 0 era la raíz, perdón. El 1, es Ya, x igual a el 1, 1. me equivoqué yo. Ah, bien. X igual a 1. Son los valores que excluís del dominio, pues. Puse las raíces, no, miro acá, esto. Era 1 y menos 2. Entonces le doy a la x el valor 1. Si le doy a la x el valor 1, ¿qué es lo que va a pasar? 1 en el denominador, 1 más 1 me da 2, 2 menos 2 efectivamente me da 0, o sea que esto me queda 1 dividido 0, lo que no existe. Exacto. No vayan a poner que esto es infinito, porque no están sacando límite, están sacando cuentas. Agarrar la calculadora, poner 1 dividido 0 y la máquina, la calculadora te va a decir error. Entonces no existe. Ya sé que confirmado no es continua. Ahora sí saco el límite. Ahora sí tengo que sacar el límite para x tendiendo a 1, que es el punto donde estoy analizando, ¿de quién? Y de esta función, de esta que está acá. Bueno, ahí ¿qué te va a pasar? Cuando vos, en todo límite, lo que vos haces es sustitución. Claro, pero Sí. mira acá cuál es la diferencia. Acá estoy sacando límite. Entonces, en límite, cuando yo ahora sustituyo a la x por el 1, me da un cociente, pero arriba me queda 1 menos 4, arriba me da menos 3, pero abajo me da 0. En límite, un número sobre 0 es infinito. O sea, no existe el límite. No existe el límite. Con eso, con los dos datos que ya tengo, no hace falta la tercera condición, porque la tercera condición es que el límite me dé igual a la imagen. No tiene, Claro. o sea, no lo voy a hacer si no tiene ni límite ni imagen. O sea que más vale que ya sé que no existe límite, no es continuo. ¿Y qué tipo de discontinuidad tiene? ¿De qué depende? Sí, El límite, solamente del límite, es lo único que tenés que mirar.
No existe el límite, no es continua y tiene una discontinuidad esencial. Eso. O sea, no tiene arreglo. ¿Por qué? Porque no tiene límite. ¿Entendés? Sí, sí, profe. Bien. Haces lo mismo, todo exactamente igual para el otro punto que tampoco está dentro del... Para x igual a menos 2. Entonces vas a buscar primero la imagen del menos 2. Pero mira acá, fíjate lo que pasa. No me da 1 sobre 0, acá me da 0 sobre 0, pero en definitiva no existe imagen. Claro. Pero ¿cuál va a ser la diferencia en el límite? Que ahora cuando saque el límite para x tendiendo a menos 2, ¿sí? Sí. Me va a quedar 0 sobre 0. Pero 0 sobre 0 es una indeterminación. Ay, es una indeterminación. No es infinito. ¿Entendés? Sí. Entonces, para poder hacer esto, voy a tener que factorizar numerador y denominador para poder salvar esa indeterminación. ¿Entendés? Bien, profe. Sí, sí. Entonces, arriba es donde va esto. Esto de acá Ujú. es la factorización de arriba. Y abajo, como las raíces del denominador las habíamos sacado acá, que vos me dijiste que eran 1 y menos 2, abajo factorizado va a ser x, perdón, x menos 1 por x menos 2 sería más 2. Entonces, a veces simplificaría el x más 2 con el x más acá, es x menos 1. Se simplificaría el x más 2 con el x más 2, justo. Ajá. Esos dos se tachan. Cuando sustituyo al menos 2 en lo que queda, me queda menos 2 menos 4. Por menos 2 me quedaría 8. Arriba me queda 8. En el denominador no está el x más 2, sería menos 2 más 1 me queda menos 1. O sea que el resultado de eso me daría menos 8. Por lo tanto, sí tiene límite. Sí tiene límite. Pero no es continua. No es No, continua no sería porque no un... tiene imagen. Porque no tiene imagen. No tiene imagen. ¿Entendés? Sí, profe. Pero sería una discontinuidad como Ah, el... Evitable. Evitar evitable. eso. Evitable porque sí tiene límite. Para clasificar es nada, hay que mirar solamente el límite. Tiene límite, es evitable. Evitable. No tiene límite, es esencial. No importa la imagen. Si existe o no existe, no interesa. Lo que interesa es nada más que el... ¿Se entiende? Sí, profe. Lo entendí. Y las asíntotas es sacar límite. Ujú. También, las asíntotas verticales es límite para X. Hay que mirar las raíces del denominador. O sea, los valores del dominio, en esos puntos que no pertenecen al dominio, ahí es donde algo raro hay. Entonces, cuando no es continua, pero vos acá ya sacándole la discontinuidad, ya sabés si es asíntota o no. Porque acá, en el 1, te dio infinito. Si el límite en un número te da infinito, hay una asíntota vertical. O sea que ya incluso ahí, por todo lo que hiciste, también sabes que hay una asíntota vertical cuya ecuación es x igual a 1. Esa es la ecuación. ¿Sí? Esa es la ecuación. Porque las asíntotas son rectas. Lo que pasa es que es una recta vertical, por eso no aparece la i. Es x igual a 1. Y si el límite te dio un número, no hay asíntota vertical. Ahora, para sacar la horizontal o la oblicua, tenés que hacer límite para x tendiendo a infinito. Sí, sí, eso sí, profe. Eso lo sé. Bien, Era esa parte nomás que no estaba entendiendo. bueno.
¿Alguna otra pregunta? Yo no, profe. Yo por mi parte tampoco, profe, esas eran las que tenía duda. Bueno, a ver, ¿y Catalán? ¿Estás ahí? Ah, bueno. Bueno, chiquillos, piensen, no sean, eh, son apurones, piensen bien, ojo las derivadas, hagan lo que yo les dije con respecto a las operaciones para no hacer lío, estén tranquilos, ¿sí? Y piensen lo que están haciendo y lean bien lo que se les pide. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Nos profe. vemos. Bueno, chicos, nos vemos. Que anden bien y suerte para el jueves. Gracias, profe. Nos Gracias. vemos.